Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso online de Olimpiadas Matemáticas. En esta ocasión vamos a hablar de las series numéricas. Pero antes de empezar vamos a recordar el concepto de sucesión que fue introducido por José Manuel Gutiérrez en el vídeo dedicado a las recurrencias. Para ello, recordad que una sucesión no es más que una función que a cada número natural le asigna un número real. Esto es, al número 1 le asignamos un número real y lo denotamos por x1. Al número 2 le asignamos un número real y lo denotamos por x2. Y así con el resto. Recordad también que las sucesiones se suelen denotar de la forma xn y siempre dentro de un paréntesis. Pues bien, dada una sucesión xn, nosotros podemos definir una nueva sucesión, Sn, que se denomina la sucesión de sumas parciales y que viene definida de la siguiente forma. El primer elemento S1 será siempre el primer elemento de mi sucesión original, es decir, x1. El elemento S2 será la suma de x1 más x2. El S3 será la suma de x1 más x2 más x3, y así con el resto. De forma general, el término Sn será la suma de x1 más x2 más x3 y así hasta el xn. Es decir, el enésimo término de mi suma parcial será la suma de los n primeros términos de mi sucesión xn. Pues bien, si en lugar de hacer una suma sobre los n primeros términos, que es una suma finita, extendemos esta suma a los infinitos términos de la sucesión xn, lo que resulta es lo que se denomina como serie numérica o simplemente serie. Es decir, la suma de los infinitos términos de una sucesión xn. Pues bien, dentro de las series numéricas vamos a distinguir dos grandes bloques. Aquellas que llamamos series convergentes, que es cuando esa suma de infinitos términos da una cantidad finita y por lo tanto un valor real. Y hablaremos de series divergentes cuando bien esa suma de infinitos términos no existe o simplemente es infinito. Bien, uno de los primeros ejemplos de series numéricas fue introducido por Zenón de Elea, un filósofo griego que se hizo famoso no tanto por instaurar una corriente filosófica, sino por diseñar y crear paradojas sobre el tiempo y el movimiento. Esto es, proposiciones que presentan ciertas contradicciones con la lógica o con la experiencia. En esta imagen que podéis ver aquí, que se corresponde con un fresco que se encuentra en la Biblioteca del Escorial en Madrid, podemos ver al filósofo Zenón mostrando a sus alumnos las puertas lógicas de la verdad y de la falsedad. Pues bien, la paradoja de Zenón, también conocida como la paradoja del corredor, se enuncia de la siguiente forma. Un corredor nunca alcanzará la línea de meta porque siempre ha de recorrer la mitad de una distancia antes de recorrer la distancia total. Es decir, cuando el corredor vaya por la mitad del recorrido, todavía le faltará la otra mitad por recorrer. Pero es más, cuando haya recorrido la mitad de ese segundo tramo que le separa hasta la meta, todavía le faltará la otra mitad. Y es más, cuando haya recorrido la mitad de ese último tramo que le separa hasta el punto de meta, le seguirá faltando por recorrer la mitad. Y así sucesivamente sin llegar nunca hasta el final. Es decir, al corredor siempre le faltará por recorrer la mitad de una cierta distancia, por muy pequeña que ésta sea. A continuación vamos a analizar con detenimiento la paradoja de Zenón. Para ello vamos a suponer que tenemos un corredor situado en el punto de partida, que hemos señalado con el número 1, y que se dirige al punto de meta, situado en el 0. Y denotamos por un medio, un cuarto y un octavo las sucesivas fracciones del recorrido. Pues bien, supongamos que nuestro corredor va a una velocidad constante y que tarda t minutos en ir desde el punto 1 al punto 1 medio. Pues bien, para ir desde el punto 1 medio al punto 1 cuarto, dado que la velocidad es constante, tardará la mitad del tiempo empleado en el tramo anterior. Es decir, tardaría t partido por 2 minutos en ir desde el punto 1 medio al punto 1 cuarto. Ahora bien, para ir del punto 1 cuarto al punto 1 octavo, el corredor necesitaría la mitad del tiempo empleado justo en el tramo anterior. Es decir, necesitaría t partido por 4 minutos en ir del punto 1 cuarto al punto 1 octavo. Y así sucesivamente. De hecho, de forma general,
Se puede ver que el tiempo empleado para ir desde el punto 1 partido 2 a la n hasta el punto 1 partido 2 elevado a n más 1 es t partido de 2n minutos. Pues bien, el tiempo que tarda el corredor en ir desde el punto de partida hasta el punto de meta será la suma de todos estos tiempos intermedios y que se representa con la serie t partido por 2, t partido por 4, más t partido por 8 y así sucesivamente. Llevado al extremo, la paradoja de Zenón afirma que todo movimiento es imposible, ya que para ir de un punto A a un punto B siempre faltaría por recorrer la mitad de una distancia, por muy pequeña que ésta sea. Gracias a la experiencia sabemos que esto no es así. Sin embargo, la paradoja de Zenón condujo a la idea de que una cantidad finita, como podía ser el tiempo, podía expresarse como una suma de infinitas partes intermedias, que es lo que nosotros hemos identificado con el término de serie numérica. En el próximo vídeo veremos algunos ejemplos de series numéricas, tanto convergentes como divergentes, y que serán de gran utilidad en los próximos vídeos.